El mundo del motor es uno de los que más pasiones levanta a nivel mundial. En ocasiones es emocionante, complejo, excitante, milimétrico, adrenalínico, pero nunca deja de ser peligroso. Y este último adjetivo es el que nos lleva al contenido de hoy, donde recopilamos 4 fatídicas desgracias que ocurrieron con el deporte motor como protagonista. La tarde del 1 de mayo de 1994 está grabada a fuego en todos los corazones de los apasionados al mundo del motor, especialmente del automovilismo. Ese día ocurriría uno de los accidentes más desgraciados y mediáticos de la historia de la Fórmula 1. Y he aquí su historia. Tercera prueba del Mundial de 1994. Primer GP en suelo europeo. Estamos en el circuito de Imola en el Gran Premio de San Marino. Como si de una profecía se tratase, o como si alguien quisiese avisar de que algo malo iba a suceder durante este fin de semana, la acción en pista comenzaba con un espeluznante accidente de Rubens Barrichello. Si alguien me pregunta, es posible que sea el accidente más brutal que yo haya visto en F1. Hiela la sangre verlo. Salió volando contra las protecciones. Parecía un obús. Tras el terrible impacto, y por si fuera poco, dio varias vueltas de campana. Rubiño perdió el conocimiento. Rápidamente fue trasladado al centro médico. El susto se saldó con nariz y brazo rotos. Nada para lo que podría haber sido. Pero el GP siguió en marcha, y ya en sábado los pilotos salieron a pista para darlo todo en sus últimas oportunidades para clasificar lo más arriba posible. En uno de sus intentos, el piloto austriaco Roland Ratzenberger perdió el control de su Ford y se estrelló contra el muro a casi 300 km por hora. Roland no tendría tanta suerte como Barrichello. Falleció casi de manera instantánea. La sesión clasificatoria se suspendió, pero no así el GP, que al día siguiente se correría como si no hubiese pasado nada. A las 14 horas del día 1 de mayo, la carrera del Gran Premio de San Marino se puso en marcha, y nada más comenzar, Leto no consiguió arrancar su monoplaza, y Lamy lo embistió por detrás. El impacto provocó que varios trozos de los coches saltaran por los aires, superando las vallas de seguridad, llegando a herir hasta 10 personas. Tampoco se iba a parar la carrera aquí. Tras salir el coche de seguridad, se relanzó con Senna liderando. El brasileño venía de ser subcampeón con McLaren en 1993, y era su tercera carrera con su poco amigable Williams-Renault, al que habían retirado varias ventajas que le habían permitido arrasar la temporada pasada con Alain Prost. 2 vueltas más tarde, en la curva Tamburello, Ayrton perdería el control de su monoplaza y chocaría violentamente contra el muro. El coche parecía partido por la mitad. Ayrton no se movía. Se le trasladó en helicóptero al hospital de Bolonia, pero no se pudo hacer nada. Senna había fallecido en la pista. La carrera se reanudaría igualmente y, sin que importe mucho, la ganaría Schumacher, quien a la postre sería el campeón del mundo de ese año. Hay 2 teorías de lo que le ocurrió al piloto brasileño. La primera es que la barra de dirección de su F1 se partió, por lo que no pudo girar y de ahí el choque. La segunda es un enfriamiento abrupto de los neumáticos debido a la actuación del coche de seguridad. Todo esto te encoge más el corazón sabiendo que Senna protestó tiempo atrás por este hecho, alegando que el safety car no podía ir lo suficientemente rápido como para que los monoplazas mantuviesen la temperatura ideal de las gomas. El accidente de Barrichello, la muerte de Ratzenberger, los trozos metálicos caídos en el público o la rueda de Alboreto que salió volando impactando en los mecánicos. Es como si este GP estuviese maldito desde un principio. Por supuesto que el fallecimiento de uno de los mejores pilotos de la historia daría más mediatismo a todo. A raíz de esto, el GP de San Marino se suspendió hasta que se remodeló para obtener la suficiente seguridad. Como dato curioso, uno de los ingenieros de aquel equipo Williams era Adrian Newey, quien incluso fue juzgado por su posible implicación y responsabilidad en el accidente de Senna. Fue absuelto hasta en 3 ocasiones. Marco Simoncelli irradiaba personalidad, y ya nos la transmitía desde su físico, poco habitual en el motociclismo. 1,85 m y una melena rizosa de gran tamaño que adornaba su cabeza. Eso sí, siempre le acompañaba una sonrisa. Pero por supuesto que Marco no era solo una imagen, nada más lejos de la realidad. Antes de llegar en 2010 a la categoría reina, el italiano fue capaz de ser quinto en la categoría de 125 en 2005 y de ser campeón del mundo de 250 en la temporada 2008.
Envuelto en numerosas polémicas por su agresivo y para algunos desmedido pilotaje, llegó a la máxima categoría del motociclismo de velocidad en el año 2010 de la mano de Honda, su primera montura no italiana tras pilotar para Aprilia y Gilera. Sin estar en un equipo oficial, hizo un gran final de año rozando posiciones de podio. Al año siguiente, en 2011, afrontaba su segunda campaña en MotoGP, el año que muchos llaman de consagración, de asentamiento. Y efectivamente así fue. 3 cuartos puestos y 2 podios harían que Simoncelli grabase su nombre entre los más grandes del mundo, una parrilla que por aquel entonces contaba con pilotos de la talla de Lorenzo, Pedrosa, Rossi, Hayden o Stoner, quien sería campeón ese año también a los mandos de una Honda, pero en este caso del equipo oficial de Repsol. Marco ya había llegado. Estaba entre los mejores y a sus 24 años tenía un futuro muy prometedor. Pero el destino, el maldito y asqueroso destino, se cruzaría en su camino en la penúltima carrera de la temporada, Malasia. En los primeros compases de la carrera, Simoncelli, que partía desde la quinta posición de parrilla, se mostró fuerte y decidido, y logró situarse cuarto por detrás de las 3 Hondas oficiales del equipo Repsol. En la segunda vuelta, en la curva 11, Marco entraba bastante colado, y en su afán por recuperar la línea forzó tanto que terminó tumbando demasiado hasta el punto de perder totalmente el control de su montura. En ese momento, Simoncelli prácticamente estaba en el suelo, pero no quiso soltar el manillar de su Honda. En dicha maniobra, Colin Edwards y Valentino Rossi, que venían por detrás, no pudieron evitar colisionar con Marco. Lo atropellaron. Las imágenes fueron muy duras. Marco quedó tendido en medio de la pista, inmóvil, sin el casco en su cabeza, que debido a la violencia del incidente salió despedido. Bandera roja y evacuación del italiano. Teníamos el corazón en un puño hasta que horas más tarde se confirmaba su fallecimiento. La carrera, esta vez sí, se suspendió. Simoncelli, Super Sikh, murió haciendo lo que más le gustaba y además de la manera en la que muchos queremos recordarlo, dándolo todo por su deporte favorito, luchando hasta su último aliento. Aliento que nos dejó ese fatídico 23 de octubre de 2011. Solo tenía 24 años. Hubo un piloto, un campeón, que ningún rival pudo destronar. Ninguno de sus colegas pudo hacerlo en la pista. Hubo un piloto al que solo un accidente pudo retirarle de la manera más ruin su corona. Ese piloto se llama Wayne Rainey. El estadounidense natural de California debutó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en el año 1984 en 250 centímetros cúbicos. Tras este primer contacto en MotoGP, decide volver a su país natal para disputar el AMA, campeonato que consigue ganar en 87. Al año siguiente ya estaba en la máxima categoría de la mano de Yamaha, misma marca con la que había debutado. Y ojo, porque sus resultados son casi impolutos. En su primer año a los mandos de las bestias de 500, Wayne logró ser tercero a final de temporada, cosechando 7 podios, entre ellos su primera victoria. En su segundo curso no aflojó y acabó en segunda posición, solo por detrás del campeón Eddie Lawson. En 1990, 91 y 92, Rainey se proclamaría campeón del mundo. Casi nada. Ya en la temporada 93, Wayne volvería a postularse como candidato al título. En las 5 primeras carreras, el californiano no se bajó del podio, consiguiendo 2 victorias. Eso y una firme segunda parte de la campaña le hizo llegar como líder al GP de Misano. Tenía 11 puntos de ventaja sobre su legendario rival, Kevin Schwantz. A falta de 19 vueltas, Rainey lideraba la carrera, pero se fue al suelo. La caída fue dura. Estaba claro que no iba a poder continuar. El piloto estaba consciente, pero no podía abandonar por su propio pie la pista, o al menos no lo hacía por precaución. Mientras el GP se seguía disputando, Wayne tuvo que ser evacuado en helicóptero. Esta iba a ser su última carrera. Horas más tarde, se confirmó el peor de los presagios. La caída había afectado a la médula. El norteamericano quedó parapléjico. No sentía nada de cintura para abajo. Esta es la historia del campeón Wayne Rainey, el campeón que nunca pudo ser destronado por nadie en la pista, el campeón que batalló contra la crème de la crème del motociclismo: Lawson, Duhan, Spencer, Schwantz, Cribillet, la época dorada de lo que hoy es MotoGP. Ese campeón fiel a una marca, Yamaha, para la que serviría de manera exclusiva durante toda su carrera. Ese campeón
al que solo un fatal accidente pudo vencer. Wayne tan solo tenía 32 años cuando San Marino, otra vez San Marino, aunque esta vez en el circuito de Misano, se cruzaría en su camino. Tras esta desgracia, Misano no volvería a ser GP hasta 2007. Rainey jamás volvería a competir. Terminamos con la que es considerada, hasta la fecha, la mayor desgracia del automovilismo. Ocurrió en el circuito de las Ardes, en la disputa de las legendarias 24 horas de Le Mans, en Francia. Mike Hawthorne y Juan Manuel Fangio eran las estrellas del evento. Cada uno pilotaba para una marca diferente, Fangio para Mercedes y Hawthorne para Jaguar. Eran los dos favoritos. Cuando habían transcurrido 2 horas de carrera, Hawthorne adelantó a su compatriota McLean, pero en una extraña maniobra decidió frenar bruscamente y entrar en boxes. McLean, en un acto reflejo, hizo una maniobra para esquivar al Jaguar, pero sin percatarse de que por detrás venían a toda velocidad 2 coches. Eran 2 Mercedes, el del francés Lebecq y el de Fangio. Lebecq venía con una vuelta perdida, y suponemos que por advertir del peligro a su compañero y gran favorito a la victoria, Lebecq levantó la mano. A partir de ahí, todo se convirtió en una historia de terror, como si de un macabro guión cinematográfico se tratase. El Mercedes de Lebecq chocó contra la parte trasera del Austin de McLean y salió disparado por los aires impactando contra la grada lateral del circuito. Se calcula que lo hizo a una velocidad de unos 200 km por hora. Por si fuera poco, en el trayecto el bólido explotó. Las gradas ardían mientras Lebecq yacía en la pista. Un auténtico horror. Las pocas imágenes que se pueden ver hoy en día son dantescas. Murieron más de 80 personas, entre ellas Pierre Lebecq. Y aquí empiezan un montón de especulaciones sobre los culpables de semejante tragedia. La que más se repite, y en la que creo que todos coincidimos, es en las medidas de seguridad de la época, francamente escasas. Pero también se culpó a Hawthorne, ya que su sorpresiva maniobra fue considerada peligrosa. Nunca se le sancionó ni imputó por ello. Quedó libre de culpa. El británico ganó las 24 horas de Le Mans. Sí, el evento no se suspendió. 3 años más tarde, también se proclamaría campeón del mundo de Fórmula 1. En 1959, tuvo un accidente de tráfico mortal. Algunos dicen que dicho accidente fue un castigo divino por lo ocurrido 4 años antes, el 11 de junio de 1955, en la tragedia de Le Mans.